Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, gracias por estar aquí en esta clase colaborativa. Vamos a continuar con el estudio de este tema que es acerca de las características, de las cualidades y de aquellos enfoques que un maestro de Dios debería conservar y mantener para poder llevar a cabo su función. Como ya lo hemos dicho anteriormente en las clases anteriores, esta no es una clase de primeros pasos, ni tampoco de principiantes, ni tampoco es una clase para aquellos que todavía estén dudando acerca de cuál es su propósito o su función. Esta es una clase que va dirigida a todos aquellos maestros de Dios que han tomado como decisión seguir al Espíritu Santo muy claramente para llegar a la expiación, no en teoría, sino en verdadera práctica. No vamos a estar aquí acariciando al ego, no vamos a estar lamiéndonos las heridas. Para eso tenemos otros formatos, tenemos otras clases. La de hoy es bajo compromiso que hagamos directamente con aquel que nos va a dirigir, que es el Espíritu Santo, y que podamos aprovechar el tiempo. Para eso es esta clase. Probablemente no sea la clase que alguien espera cuando está iniciando el curso de milagros, pero sí puede ser una clase que alguien espere cuando ya concluyó el curso de milagros. Por lo tanto, nos vamos a ir muy directos al tema, recordando los puntos claves para que nuestra práctica y vivencia en la maestría de Dios no represente simplemente de dientes para afuera, sino que sea un compromiso, una práctica y un descubrimiento al amor increíble, tal como tiene que ser. Vamos a dividir esta pregunta, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios?, en varias clases. Hoy solamente vamos a estudiar la primera, que es la confianza. Nada más, nos vamos a dedicar esta clase únicamente al primer punto, que es el desarrollo de la confianza, que es una de las primeras características de los maestros de Dios que se desarrolla y que por ende las demás se van a desarrollar de acuerdo a esta. Esta es la primera, es la base, es el aspecto primordial que todo maestro de Dios desarrolla. Así que bienvenida a las preguntas, los comentarios que quieras hacer a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por la atención que tienes de escuchar, pues sobre todo esta clase de los lunes, que es una clase muy específica. Entendemos que no es para todos, sino únicamente para los que están comprometidos, para aquellos que ya no están dispuestos a quedarse únicamente como víctimas, sino que dicen: voy a tener una participación activa y verdadera en mi plan de perdón, de la expiación, y que nos va a conducir a todos pues a llegar a esta meta, porque en el plan de los maestros de Dios no vamos solos, no hay maestro de Dios solitario. Todos los maestros de Dios nos encontramos, nos apoyamos y seguimos adelante. Así que si sientes el llamado, bienvenido. Si no, puedes apagar esta transmisión, no hay ningún problema. Hay más opciones, hay más formatos, hay más alternativas. Pero si te quedas, lo haces bajo tu propio compromiso. Vamos a comenzar entonces haciendo una pequeña oración que nos ponga listos y dispuestos para escuchar al Maestro, a aquel al que hemos estado siguiendo, aquel al que nos va a llevar a esta experiencia de paz a través de su dirección. Cerramos los ojos por un momento para orar de la siguiente manera. Espíritu Santo, sé tú quien dirija esta sesión. Estamos convocados aquí como maestros porque deseamos ser útiles en el plan de la expiación. Ayúdanos a no juzgarnos, sino ayudarnos mutuamente como tú nos has ayudado a reconocernos. Estamos dispuestos y listos a desarrollar la confianza en ti, en tu dirección, en tus consejos, en tu acompañamiento. Que reconozcamos a nuestros compañeros de camino como parejas que nos ayudan también a avanzar. Que recordemos que no estamos ni por encima ni por debajo de nadie. Estamos a la par en este aprendizaje
donde solamente tú nos diriges y nosotros seguimos tu dirección. Que sea el Maestro de Dios el que nos dirija. Gracias. Vamos a comenzar entonces con la lectura del primer punto, del primer párrafo, para darnos cuenta entonces el contexto de lo que significan estas características de todo maestro de Dios. La lectura del primer párrafo dice así: las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguna similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, aún no han adquirido las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que los conduzca más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierte en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. En este sentido, todos son iguales. Vamos a ver aquí que, primeramente, las características de estos maestros en realidad corresponden a dos aspectos. El aspecto superficial, donde pueden ser características de cultura, características de religión, características de gustos, preferencias, mundanos, incluso ideologías. Son características superficiales, pero hay características interiores, características que se desarrollan a través del plan de estudios del curso de milagros. Vamos a ver entonces las características internas de los maestros de Dios, no las superficiales. Un maestro de Dios en su característica superficial puede venir de cualquier parte del mundo, le puede gustar escuchar cualquier tipo de música, puede comer tal vez algún tipo de alimento en particular, o simplemente puede venir de alguna rama que parezca no estar conectada con la espiritualidad, como la ciencia, la filosofía. No necesariamente un maestro de Dios tiene que venir de una característica superficial como la psicología o las humanidades. Podrían venir de cualquier parte, son características superficiales. Y aquí se nos indica, estas características superficiales no son similares. Hay maestros de Dios que escucharán determinada música, otros que tendrán otro tipo de perspectiva, algunos serán religiosos. Eso no es importante. A nivel físico, tampoco se parecen.
Hay de todos colores en cuanto a la parte corporal. Hay de todas dimensiones. Algunos más grandes, otros más pequeños, unos de más edad, otros de menos edad. O sea, alguien que tenga 15 años puede ser maestro de Dios. Sí, también he conocido a varios de 15 años, de 13 años, tanto como de 80 a 90 años. No hay. En eso no es una característica tampoco que sea determinante. Son esas que estoy diciendo, son características superficiales. Sus personalidades también. La parte superficial siempre, por supuesto, está mostrando una personalidad que puede ser distinta, ¿no? Hay personalidades demasiado, podríamos decir, reprimidas, personalidades extrovertidas, personalidades alegres, personalidades solemnes. También eso no determina a un maestro de Dios, tampoco, ¿sí? Bessie en Twitter nos dice: hola Mos, maestro, solo Jesús, no confunda a los estudiantes. Gracias, Bessie. Gracias. Continuamos. Dice después Cristina Ramírez también nos comenta: buenas noches a todos, Mos, lista para volver a elegir. Gracias por todo tu amor, a ti, querida Cristina. Blanca Rojas, muchas gracias por el superchat. También a Liz Jiménez, gracias por el superchat. Luna dice: gracias. Buenas noches, aquí estamos listos y dispuestos, Blanca Rojas. Una vez más estamos haciendo la referencia de hablar de maestros de Dios desde el curso de milagros. Si usted no ha escuchado o no ha estudiado un curso de milagros, esto no es para usted. No estamos hablando fuera del contexto del curso de milagros. Hablaremos con la terminología, ¿sí? Continuamos, dice: durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, aún no han adquirido las profundas características que los establecerán como son. Es decir, las características que establecerán un maestro de Dios son las internas, las 10 cualidades que vamos a estudiar a lo largo de estas clases. Hoy vamos a estudiar la primera. Hay 10 cualidades, 10 características interiores que no tienen que ver con tu personalidad, no tienen nada que ver con tus gustos musicales, no tienen nada que ver con tu manera en que te alimentas, ni tampoco tiene que ver con la manera en que hablas. Todos son aspectos internos. Como dice aquí, Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. Pero estos dones especiales no hay que confundirlo con algo que sea completamente extraordinario como para no poderlo compartir con los demás. Estos dones básicamente son los que vamos a estudiar: la confianza, la mentalidad abierta, la paciencia, la generosidad, la mansedumbre y varios más, ¿sí? Estos dones especiales, de hecho, nacen de la relación santa. Por eso es tan importante que el maestro de Dios se dé cuenta que su participación en el plan de la expiación es una relación santa. Un maestro de Dios no es un maestro de un curso de milagros. Es un practicante de la relación santa. Porque ¿de qué nos sirve aprendernos de memoria los pasajes tan bellos, tan inspiradores de un curso de milagros si no vivimos la relación santa? Eso no va a dar fruto en ninguna parte, más que para entretenernos con la oratoria. Pero no se trata de eso, se trata, y por cierto, la oratoria no es uno de los dones de los que se habla aquí. La oratoria será, pues, te tomas un curso de oratoria y listo, pero no es un don divino. El don divino será la confianza, el don divino será la mentalidad abierta, el don divino será lo que vamos a estudiar. Pero estos dones nacen de la relación santa en la que se encamina toda situación de aprendizaje-enseñanza. ¿Sí? La relación de aprendizaje-enseñanza la puedes tener en casa, ya sabes, con tu pareja, con tus hijos, con tus suegros, con tus abuelos, con el vecino, con tu empleado, con tu empleador. Marcela Patricia dice: Mos, ¿por qué la mayoría de los maestros de Dios casi no tienen bienes materiales? He conocido a muchos maestros de Dios con bienes materiales, Marcela. Lo que yo he observado es diferente.
Y eso no tiene nada que ver. Un maestro de Dios tampoco tiene como cualidad la austeridad, sobre todo la austeridad física. Sí, la austeridad de pensamientos de ataque. No tiene nada que ver los bienes materiales. Al menos no en un curso de milagros. Si tiene bienes materiales o no, eso será una característica superficial. Si tú solamente has visto maestros de Dios que no tienen bienes materiales, te puedo decir que hay maestros de Dios con muchos bienes materiales también. Conozco varios de ellos. Pero en dado caso eso no es determinante para la función de la experiencia de ser maestro de Dios. Lo que tiene significado es la relación santa. Ahí es donde sí podríamos decir si el maestro de Dios está comprometido o no. Si el maestro de Dios está viviendo o está practicando la relación santa, está totalmente comprometido con la expiación, ya sea que tenga bienes materiales o no. Pero si el maestro de Dios no tiene bienes materiales, pero tampoco está comprometido con la relación santa, lo que nos interesa es que practique el perdón, no que venda sus bienes, al menos no aquí en el curso de milagros, porque el tema sigue siendo un aspecto interior, no es la parte física, es cómo vives tus relaciones. Y dado que el curso de milagros nos dice una y otra vez que estamos aquí para ser útiles en las relaciones y que además las relaciones representan el lugar donde podemos aprender el milagro, donde podemos dar el milagro, si las relaciones representan entonces el lugar de práctica de un curso de milagros, las relaciones es donde se tiene que vivir la santidad. Solamente en las relaciones la santidad se puede hacer presente. ¿Sí? Todas las relaciones santas determinan el aprendizaje y el progreso del maestro de Dios. Muy simple. El maestro de Dios no avanza porque recite el curso de milagros de memoria, o porque se ponga a dar talleres, o porque se ponga a dar algún tipo de oratoria de un curso de milagros. Por eso no va a avanzar en su plan de aprendizaje. Un maestro de Dios avanza a medida que santifica sus relaciones. Un maestro de Dios avanza cuando perdona 24 horas, 7 días a la semana. Y perdona absolutamente todo. Ese sí es un maestro de Dios, el que está perdonando. Dice el párrafo 2 lo siguiente: todas las diferencias que puedan existir entre los hijos de Dios son temporales. No obstante, puede afirmarse que, en el tiempo, los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Número 1, confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no están regidos por las leyes que el mundo inventó. El maestro de Dios está regido por un poder que se encuentra en él, pero que no es de él. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Entonces comenzamos con la primera característica. Esta es también una de las cosas que se desarrollan en una relación santa, la confianza. Un maestro de Dios desarrolla la confianza en varias partes que vamos a estudiar en un momento más. La confianza. ¿La confianza en qué? La confianza en la dirección que el Espíritu Santo, que es el único maestro, lleva o dirige. Espíritu Santo, eres mi maestro, confío en ti, tú me indicas qué decir, tú me indicas qué hacer, tú me indicas a dónde ir, confío en ti, no hay duda.
Es más, el Maestro de Dios puede de pronto ser llamado a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del tiempo, a cualquier parte del espacio, sin preocupaciones de lo que tenga que decir o hacer, porque sabe que está en representación de aquel que le envió. Cuando tú lees la oración de la página 30, estoy aquí únicamente para ser útil, es la oración de la confianza. Es la oración del Maestro de Dios que se la hace al Espíritu Santo, que es su Maestro. La oración sería: Espíritu Santo, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación tuya, Espíritu Santo. Aquel que me envió es el Espíritu Santo, Aquel que te envía como Maestro de Dios es el Espíritu Santo. Tú no puedes hacer planes de decir, bueno, yo ahora que ya estoy graduado como Maestro de Dios, pues voy a hacer los siguientes planes. Primeramente me voy a ir con la suegra y le voy a decir que estudié el curso de milagros, y después me voy a ir con el vecino y le voy a regalar también el libro para que se ponga a estudiarlo. Después me voy a ir con la expareja, la que no me da pensión, para decirle que me perdone y que me siga pagando el dinero. Ese tipo de planes no los puedes hacer tú. No tiene sentido que el Maestro de Dios haga esos planes, porque siempre hay un plan mejor, el plan de la expiación. Confianza es que se te digan las cosas en el momento en que las necesites. Así que lo que hace el Maestro de Dios es lanzar simplemente la pregunta: ¿en qué soy útil? Y descansa. Descansa. Ya será llamado en el momento apropiado. El Espíritu Santo le indicará al Maestro de Dios en qué momento hay que hacer las cosas, en qué momento moverse. Ese es un cambio de percepción. Anteriormente el Maestro de Dios tenía que tener una agenda, un organigrama, un planner que le dijera exactamente qué hacer. Es más, anteriormente, cuando no era Maestro de Dios, lo que hacía este hermano era que se dedicaba a tratar de tener toda una organización estricta sobre sus actividades del día. Ahora, como Maestro de Dios, confía en que en cada día se le dice qué hacer. Y mientras no escuche qué hacer, lo único que hace el Maestro de Dios es descansar. No tiene otra cosa que hacer. Para eso es que ha llegado tan lejos, para descansar, para vivir una experiencia de descanso, retomar energías, retomar fuerzas, para que cuando se le llame no tenga pretexto como estoy muy cansado, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. El Maestro de Dios es un fiel siervo de la expiación, y en el momento que se le llama, Él estará dispuesto a ir. La percepción, como nos dice aquí, es lo que se ha aprendido. Causa y efecto están unidos en el mismo lugar, por lo tanto, una vez que entiende esto, el Maestro de Dios comienza a confiar, porque entonces percibe que el tiempo es este momento. Para el Maestro de Dios, el cambio de idea sobre el tiempo ya ha sido determinada desde hace varios tiempo atrás. Con sus lecciones aprendió a que el tiempo no es como pensaba. No tiene sentido pensar en el tiempo de mañana ni en el tiempo de ayer. Solo tiene sentido usar el tiempo de hoy. Usar este tiempo es confianza. A un Maestro de Dios, si tú le preguntas qué va a hacer mañana, probablemente no sepa qué hacer, y no porque quiera evadir la pregunta, sino porque verdaderamente no sabe en qué momento se le va a llamar para hacer algo. No sabe, solo sabe que en este momento está compartiendo contigo y ya, no hay más. No puede tener un plan, no puede tener un organigrama que le indique todas las acciones que van a suceder. Es más, no le interesa, porque todo ese plan ya está diseñado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde el Maestro de Dios entiende que todo está escrito y se despreocupa. De hecho, el saber que todo guión ya está determinado le da un descanso tremendo. El Maestro de Dios deja atrás el miedo porque sabe que ya todo está perfectamente diseñado, y que cuando se le pida participar, pues él puede inmediatamente acceder a esa participación, por un punto interesante que reconoce que las ideas acerca del tiempo y del mundo han cambiado en su mente. Un Maestro de Dios tiene confianza en el mundo por una razón. Ya no mira al mundo bajo sus propias leyes. Mira al mundo bajo el poder de la paz.
Eso es lo que hace que el maestro de Dios viva despreocupado. Anteriormente lo que hacía el maestro era ver el mundo con los ojos del mundo, por lo tanto estaba preocupado por el dinero, por las relaciones, por las enfermedades, por la vibración y por todo lo demás. Pero cuando el maestro de Dios aprende que tiene el poder de decidir y que ese poder también significa la voluntad de Dios, en pocas palabras, el maestro de Dios aprende que tiene el poder de la paz, pues utiliza ese poder y permite que el mundo sea manejado por el poder de la paz. Ese poder se encuentra en el maestro de Dios, pero no es del maestro. El poder de la voluntad de Dios es de Dios, pero el maestro pues simplemente es un extensor de ese poder. Un maestro de Dios no controla el mundo, sino permite que el mundo sea controlado, si se le puede llamar así, mediante el poder de la voluntad de Dios. Como nos dice aquí, ese poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Ese es el único poder que utilizan los maestros de Dios. O sea, no utilizan el poder de la oratoria, el poder del convencimiento, ni la propaganda, nada. Cuando un maestro de Dios es llamado para una sanación, utiliza el poder de la voluntad de Dios. Nada más. Es el mismo poder que ocupaba el maestro Jesús. ¿Sí? Él no iba, el maestro Jesús, a hacer su propio poder o representar a su propio poder. El maestro decía, yo no tengo poder, todo poder es de Dios, yo simplemente lo facilito, lo permito, lo extiendo. Pues es lo mismo, el maestro de Dios que está aprendiendo en su relación santa a reconocer que lo único que tiene valor es la santidad, pues entonces ocupa el poder de la voluntad de Dios que también lo reconoce como la santidad. Recordará entonces ejercicios como no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Mi santidad envuelve al mundo. Esas son lecciones claves del maestro de Dios. El maestro de Dios utiliza la voluntad de Dios o utiliza también la santidad. Este poder es básico. Ya no trata de mantener su propio poder físico, ni su propio poder mental, ni tampoco su propio poder de voluntad ególatra. Solamente ocupa el poder de la voluntad de Dios, nada más. Y aunque parece muy simple, le lleva al maestro de Dios a veces muchos años darse cuenta de ese poder, a medida que va practicando el perdón en su relación. Si un maestro de Dios no practica la relación santa, por mucho que lea el curso de milagros, nunca podrá utilizar el poder de Dios. Digamos que lo que ayuda a un maestro de Dios a utilizar el poder de la santidad es practicar la santidad en la relación santa. Un maestro de Dios no está pensando en escapar de una relación especial. Está encontrando la santidad en una relación, que es muy diferente. El campo de entrenamiento local es la relación. Luego el mundo será el lugar donde el maestro de Dios lleve la santidad, pero ¿qué tan avanzado puede estar un maestro de Dios? Bueno, pues eso dependerá mucho del desarrollo de la confianza. En los primeros niveles, la confianza es poca, el avance es poco. En los niveles más avanzados, la confianza es casi total, y pues entonces al maestro de Dios se le da más oportunidades para llevar la sanación a donde se indique. Con el poder de la voluntad de Dios, con el poder de la santidad, se puede ver un mundo perdonado. El mundo perdonado, pues obviamente representará siempre la visión desde la voluntad de Dios, la visión del Espíritu Santo. Al final el maestro de Dios se funde con el Espíritu Santo, por supuesto. Se funde con él, se funde con el Maestro Jesús, por supuesto, con todos los maestros, además de Jesús, todos los maestros de Dios que han estado en todas las épocas, todos los que han estado, los que están y los que estarán. El maestro de Dios en realidad ya no es una persona, es un concepto que indica confianza en Dios.
Por eso te digo, un maestro de Dios no se define porque haya dejado sus bienes físicos o porque sea vegano o porque tenga 84 años. No, eso no lo define. Un maestro de Dios es un concepto aplicable a cualquier estudiante comprometido con la expiación, que haya concluido las 365 lecciones y que le haya dicho sí a que el Espíritu Santo le indique cuáles son los siguientes pasos, pero recordando que todos esos pasos son reflejos de sus relaciones. Un maestro de Dios no escapa de las relaciones. Ningún maestro de Dios es solitario. Todo maestro de Dios está en relaciones, siempre, el 100% del tiempo. Si un maestro de Dios está escapando de relaciones, no está practicando la confianza. Se está dejando llevar por el ego. Siempre está en una relación, siempre. De hecho, sería imposible que el maestro de Dios avance si se escapa de sus relaciones. El párrafo 2 dice así: una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? Así que para concluir con esta pequeña introducción, vemos entonces que ellos, los maestros de Dios, van a ocupar el poder de la voluntad divina, el poder de Dios, no el poder del ego. El ego no tiene nada que decir al respecto con el poder. El ego quiere que tengas poder a través del cuerpo, a través de las habilidades, a través de que los demás te den esa palmadita en los hombros y te diga todo va bien, adelante, tú eres bueno. Al ego no le gusta que lo confronte, porque siente que pierde poder. En fin, el ego no sabe de poder, en cierto sentido, no tiene idea. Es como un gorrión que quiere enseñar a volar un águila. Es imposible. Un maestro de Dios no es un gorrión, es un águila y necesita el poder de la santidad para volar. Así que no tiene sentido, como nos dice en otra parte del texto, no tiene sentido preguntarle a un alicorto qué es la libertad, porque jamás han volado por allí. Un maestro de Dios es aquel que utiliza el poder de Dios, no que utiliza el sentido de miedo y que está pensando si vuela o no vuela, ¿no? Un maestro de Dios vuela porque está sostenido por la fe en Dios. La fe en el amor, la fe en la creación, la fe en la realidad. Sobre todo porque un maestro de Dios sabe hacer las preguntas adecuadas al maestro adecuado. Eso es un maestro de Dios. Por aquí en los comentarios dicen, el papel es esencial en uno, nos dice Emma Leticia, se tiene ya la visión espiritual. Aledu nos dice, quiero alcanzar ese nivel de confianza. Gracias. También tenemos Cristina Ramírez. A mí me rigen las leyes de Dios. Muy bien. Alberto Vergara, buenas noches, queridos hermanitos y gracias. Luna nos dice, todo lo que pasa es perfecto y está orquestado por el amor. Dios es la fuerza en la que confío. Su visión es mi regalo. Mos, todavía no termino las lecciones, pero tengo total confianza en la verdad y la ilusión ya no significa nada. Muy bien, querida Luna. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces estos pasos, me parece que son 6 o 7 pasos en el desarrollo de la confianza y vamos a ir comentando cada uno de ellos. Con un enfoque lo más práctico posible. El desarrollo de la confianza es algo que le sucede a todos los maestros de Dios. A todos. Algunos tardamos más, otros tardarán menos, pero no es algo que se pueda pasar por alto. El maestro de Dios recordará que necesita confiar en sus hermanos,
porque son parte de Él. Luego te aprenderá que tiene que confiar en el Espíritu Santo porque es su guía. Y finalmente tiene que confiar en Dios porque es su creador. Confiar en Él mismo es confiar en Dios. No confía en su personaje, no confía en el ego, no confía en su pasado, sino que confía en el Espíritu Santo, pone toda su confianza en Él. No pone confianza en el hombre, pone confianza en el Espíritu. No pone confianza en el tiempo, pone confianza en la eternidad. Y no pone confianza en el miedo, sino toda su confianza está en el amor. A medida que va caminando por este desarrollo de la confianza, el Maestro de Dios entonces va pasando por diferentes fases. Vamos a ver la primera fase, el primer sitio. Hay diferentes paradas, esta sería la primera. Esto que se reconoce o que se le puede llamar como el periodo de deshacimiento, ¿sí? Y dice así. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo, parece como si nos estuvieran quitando cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor está en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Pero eso, a veces el plan requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Este periodo de deshacimiento, así le llamamos, primera parada, primer alto en el camino, primer aspecto de desarrollo. Lo primero que todo Maestro de Dios enfrenta en este desarrollo es el deshacimiento. Deshacer algo significa que lo dejas de ver, tal cual. Si tú ya no ves en este momento conflicto, es porque se deshizo. Si tú ves conflicto, es porque todavía está hecho. Entonces, para que la confianza se desarrolle, tienes que darte cuenta que se está deshaciendo en tu mente. Normalmente esto duele mucho, porque en lugar de pensar que hay un aspecto que ya se deshizo, que ya se disolvió de tu mente, lo primero que pensamos es, Dios me lo quitó o lo perdí. Ejemplos hay muchos, desde relaciones que terminan ahí y el Maestro de Dios se siente triste, oye, pero ¿por qué terminó? Es que la otra persona tenía miedo, se fue, me abandonó. O sea, estás pensando que algo te la quitó. Algunos estudiantes han dicho, es que yo santifiqué mi relación y el Espíritu Santo me la quitó. No, el Espíritu Santo no te quita nada, solamente te da. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no la tengo? Porque te la quitaste tú mismo. Nadie te quita nada. Todo te lo quitas tú. Segundo ejemplo, pues fíjate que yo estoy practicando el curso de milagros y ahora lo que pasa es que llegó una persona y me robó, me asaltó, me quitó el dinero, ya no tengo este dinero. ¿El Espíritu Santo me quitó el dinero? No, tampoco, tú te lo quitaste. ¿Pero cómo? Deshiciste el valor. Al no darle valor al dinero, no lo necesitas más, al menos no para ciertas experiencias. Entonces no perdiste nada. Deshacimiento es básicamente la contrapartida a la pérdida. Un maestro de Dios nunca pierde, solamente deshizo. Eso es todo. O sea, si tú le dices a un maestro de Dios, por favor, necesito que te vayas a Tangamandapio, y en el momento que el maestro de Dios llega a Tangamandapio y dice, muy bien, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Y le dicen, nada, regrésate otra vez a casa. ¿Acaso el maestro de Dios perdió algo? ¿Perdió tiempo? ¿Perdió dinero?
No, solamente deshizo tiempo y deshizo el valor que le daba a las cosas. Puedes entender que esta primera fase es de las que parecen más complicadas porque no tenemos todavía el entendimiento. Uno podría decir, oye, pero es que mi tiempo es valioso. No, si alguien está llamándote, estás deshaciendo el valor del tiempo. Si un maestro de Dios de pronto le dicen, oye, necesito que vayas con tu vecino y que platiques con él, que converses con él porque tiene un conflicto tremendo. El maestro de Dios va y resulta que el vecino le lanza toda la parte de sentirse víctima, atrapado, molesto, y después de 5 horas de estar hablando con el vecino pues quiere seguir con esta parte de victimismo. ¿El maestro de Dios habrá perdido 5 horas de su vida? ¿Habrá sido así? No. Si el maestro de Dios hizo todo desde la confianza, lo único que ocurrió fue un momento de deshacimiento. Se deshizo el valor del tiempo. El tiempo no es más valioso más que para el aprendizaje de la relación santa. Entonces, al principio, el maestro de Dios puede pensar que se le quitan cosas, que se le quita incluso deseos también. Por ejemplo, hay otro muy común, otro ejemplo muy, muy tradicional. Anteriormente, cuando el maestro de Dios no estaba comprometido, pues podía ir a las reuniones sociales y hablaba de política, hablaba de fútbol, hablaba de cosas tan mundanas, entre comillas. Pero ahora que está comprometido con un curso de milagros, siente que se le ha quitado el deseo de volver a relacionarse con los demás desde los aspectos mundanos como el fútbol, la política, las noticias, el clima. Ahora ya quisiera que todos hablaran como él, que todos hablaran de la expiación, que todos hablaran del perdón, que todos hablaran de la relación santa. Entonces el maestro de Dios piensa que se perdió de esa, entre comillas, humanidad. No, lo que pasa es que le está quitando él mismo valor a esas cosas porque ahora se está dando cuenta que cada momento de su tiempo tiene sentido. Por lo tanto, para que no caiga en la zozobra, necesita utilizar el tiempo como lo hace el Espíritu Santo. En lugar de estarse sintiendo ese hueco, ese vacío, que aproveche ese tiempo para ir a esas mismas reuniones, pero ahora para santificar. Entonces ya no le preocupa al maestro de Dios que los demás no estén hablando acerca de espiritualidad. Él se pone a santificar, aunque los demás hablen de política, de fútbol o de cualquier cosa del mundo. Él está santificando mientras tanto. También hay casos mencionando la última parte, de maestros de Dios, que de pronto al comprometerse también con la expiación resulta que necesitan hacer un cambio en cuanto a circunstancias. Ya hablé de una relación donde pues aparentemente se termina y pues el maestro no sabe por qué, simplemente la persona le dijo, sabes que ya no quiero estar contigo, me voy. Bueno, pues el maestro de Dios debería de entender que eso no tendría por qué afectarle porque no perdió nada, simplemente fue un ajuste de la percepción. Otro ejemplo es cuando el maestro de Dios de pronto, al estar ya también comprometido, pues se le indica que ya no tiene que trabajar en ese lugar, que ya no trabaje en esa oficina, o que se tiene que mover de casa. Conozco el caso de un maestro de Dios que tampoco tan pronto empezó con esto, a comprometerse con la expiación, de pronto se le cayó su casa, literalmente, en un terremoto. ¿Fue un castigo? No. ¿Perdió una casa? Tampoco. Solamente deshizo lo que ya no tiene significado. Y entonces dijo, bueno, pues esta casa ya no se necesita, puedo hacerme un cambio. Son casos más extraños, casos tan críticos, son más extraños. Generalmente en el plan de la expiación no se nos solicita que como maestros de Dios hagamos estos cambios tan críticos. Pero a veces nosotros, con tanto miedo, tratamos de evitar el cambio y sentimos que cualquier cosa que cambie nos va a doler. Ese es el periodo de deshacimiento del maestro de Dios, que piensa que cualquier cambio va a doler. No quiere santificar una relación porque piensa que va a doler. No quiere practicar el perdón porque cree que va a doler. No quiere dedicarse a orar al Espíritu Santo porque piensa que va a doler. Siempre que el maestro de Dios dice es que me va a doler, siempre hay una indicación de que no hay confianza.
Siempre que el Maestro de Dios dice es que voy a perder, obviamente va a haber dolor. Dolor y pérdida están relacionadas. Pero hay que cambiar la interpretación. El Maestro de Dios no pierde, solamente deshace. Es diferente, está deshaciendo lo que no tiene valor. Porque lo que sí tiene valor no se puede deshacer. Tú puedes deshacer al ego, pero no puedes deshacer a Dios. Puedes deshacer el conflicto, pero no puedes deshacer la santidad. Entonces el Maestro de Dios en la primera fase está aprendiendo a deshacer. A lo mejor no se da cuenta, pero conforme avance con la santidad en su relación se dará cuenta que está deshaciendo conflictos. Bueno, tal vez un ejemplo más para la relación santa, ¿no? En una relación santa, pues el Maestro de Dios está en esta primera fase. En esa relación anteriormente los dos participantes estaban en conflicto, cada uno se insultaba, cada uno se atacaba, y ahora lo que hace el Maestro de Dios es decir, voy a parar, no voy a atacar, voy a perdonar. Entonces resulta que la otra persona en la relación de pronto se siente afectada porque ya no pelean como antes. El Maestro de Dios sufre reclamos como ya no me quieres, por eso ya no peleas. Antes por lo menos cuando peleábamos te importaba, ahora ya no siento que te importe, entonces me voy de tu vida. Bueno, pues otro de los casos también muy comunes, lo menciono, que estos casos son bastante comunes. Y el Maestro de Dios dice, bueno, pero perdí a alguien por no pelearme con esa persona. Pues no perdiste nada. Al deshacer el ataque, a veces el plan necesita un ajuste para que siga avanzando el Maestro de Dios, pero seamos claros, el Espíritu Santo no te quitó esa relación. Todo te lo quitas tú. Una enfermedad te la puedes quitar. Un conflicto te lo puedes quitar. Una necedad te la puedes quitar, porque tú eres el único que se quita todo, y quitar es deshacer. No lo pierdes, lo deshiciste. Deshiciste el significado del ataque y eso implica un reflejo en tu percepción inmediatamente. ¿Sí? Pero esto no es una pérdida, solamente es un cambio de percepción. Y es muy importante que el Maestro de Dios lo entienda, porque no es lo mismo que tengas un Maestro de Dios que te hable de lo que perdió a un Maestro de Dios que hable de lo que se deshizo, porque son aspectos diferentes. La pérdida nunca es parte del aprendizaje. No se aprende absolutamente nada perdiendo, nada. Pero tu aprendizaje en el perdón te lleva a deshacer. Entonces lo único que sucede es que estás deshaciendo conflictos en las relaciones. Si la relación ya no tiene más potencial de aprendizaje, y esto lo determina el Espíritu Santo, pues la relación ya no puede avanzar. Pero el Maestro de Dios no mete las manos para mantener una relación, solo se dedica a deshacer lo que no es santidad en la relación, dejando una relación santa. Entonces ahí es donde se dan todos estos cambios. Esta primera fase es la que más le duele al Maestro. Esta es la más intensa, la más fuerte, que a veces se llega a representar en las primeras 50 lecciones de un curso de milagros. A veces ahí es donde vemos que hay un giro tremendo, que son lecciones muy intensas, muy fuertes, porque me están haciendo cuestionar el valor de las cosas, de mis creencias, de mis relaciones, de mi relación con Dios, con mi Creador, en fin, son aspectos de cambios muy internos, pero como nos dice aquí, todos son siempre beneficiosos, todos. ¿En qué momento el Maestro pasa a la segunda fase? Cuando aprendió que todo lo que sucede es para su beneficio. Todo. Absolutamente todo. Si pasa un terremoto y se cae su casa, eso es beneficioso. De alguna manera que quizá no entiende, pero confía. Si la pareja lo engaña, en ese momento sabe que eso es beneficioso porque verá que hay una lección de perdón. Si de pronto es llamado para dejar de trabajar en el sitio donde está y tiene que buscar trabajo en otro lugar, es beneficioso también. Cuando el Maestro de Dios se da cuenta que todo cambio es beneficioso, ahora sí, termina su proceso de deshacimiento y comienza el segundo proceso. El segundo
periodo. Vamos a leerlo. Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o si lo disminuyen. Descubrirá que muchas cosas, si no la gran mayoría de las que antes valoraba, no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan, puesto que ha valorado lo que en verdad no tiene valor. No generalizará la lección por temor a lo que cree que pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. Tenemos entonces este segundo periodo. La segunda parada que hace el maestro de Dios se llama selección. En la primera se dio cuenta que se está deshaciendo todo lo que no tiene valor. En la segunda tiene que seleccionar. Porque al principio dijo, bueno, pues está bien que todo lo que pase sea de beneficio. Está muy bien. Pero se encuentra todavía en una situación donde cree que hay cosas que valora más. Probablemente sus creencias todavía no están tan liberadas como él cree. Por ejemplo, puede ser que él piense que todos los días debería hacer una caminata por el parque. Y debería de hacerlo, porque eso es parte de su bienestar. Eso es lo que cree el maestro de Dios. Pero un día, en el momento que va a hacer la caminata en el parque, llega a su casa una persona, o llegan a tocar a la puerta, una persona que necesita de su ayuda. Si el maestro de Dios ahí tiene que seleccionar, y él considera que lo que es más valioso es decirle a la persona que le espere porque él tiene que ir a caminar, está en este proceso de selección donde todavía no sabe discernir qué es más valioso. Porque piensa que son las dos cosas, tanto caminar por el parque como ayudar a una persona. Aquí es cuando el maestro ya está tomando una dirección en cuanto a lo que considera más valioso. Pero para que tú consideres algo más valioso necesitas tener dos cosas que valores también. ¿Qué es más valioso para el maestro de Dios en la mañana? ¿Ir a caminar o ir a meditar? ¿Qué es más valioso para el maestro de Dios? ¿Tomar un café o hablar con los hijos? Son dos cosas que valora de una manera muy profunda y entonces ahora se encuentra bajo la disyuntiva de cuál tiene que hacer. Como nos dice aquí, este periodo también es bastante difícil porque pues él podría aceptar las dos. Él podría decir, bueno, pues tomo un café y también atiendo a los niños. Pero de pronto los niños dicen, necesito toda tu atención. También hay otras, a lo mejor me vienen a la mente más ejemplos, ¿no? El maestro de Dios de pronto, pues yo creo que este puede ser un buen ejemplo, ¿no? Está también ya dando esta sanación, tocan a su puerta, como en el ejemplo que ponía al principio, tocan a su puerta por un hermano que necesita sanación, pero al mismo tiempo dentro de casa tiene a los hijos que necesitan sanación, tiene a la mujer o al esposo que están pidiéndole amor. Si el maestro de Dios dice, no, ustedes me tienen aquí todos los días, le voy a dar sanación a aquel que llega, al que está tocando la puerta porque no lo veo, pues habrá tomado una decisión que considera que es la más valiosa. Y al revés, si dice, no, voy a darle atención a mis hijos, pero no voy a atender al que está tocando la puerta, pues también considera que es más valioso sus hijos, pero no puede atender a los dos. Entonces es donde va a tener que seguir confiando en el Espíritu Santo para que le indique qué es lo apropiado. Porque cuando el maestro de Dios se da cuenta
entre lo que es valioso y lo que no, pues va a elegir lo valioso. Ahí no hay problema, es muy rápido. Pero el problema de tomar decisión desde este punto de vista es porque considera que dos cosas son igualmente valiosas. Por eso no sabe qué decidir. No sabe. Como nos dice aquí, hay una pista, ¿no? El maestro de Dios descubrirá que muchas cosas, si no la gran mayoría de las que antes valoraba, es decir, aquí estamos hablando de rituales, de creencias, de costumbres. Aquí es donde el maestro de Dios tiene que seleccionar entre sus costumbres y su nuevo estilo de vida. Aquí. Este es el periodo donde tiene que tomar una decisión. O sigo haciendo las cosas que valoraba, o valoro las nuevas cosas. El maestro de Dios, como decíamos antes, valoraba caminar por el parque. Pero ahora le están tocando a la puerta por una oportunidad de sanación. Como no está tan acostumbrado a valorar la sanación, no sabe qué hacer. No sabe si cambiar su rutina, no sabe si atender la sanación, no tiene todavía la facultad para, por ejemplo, podría abandonar el salir al parque o caminar con este hermano que le pide ayuda en el parque, pero a lo mejor no tiene todavía esa facilidad para poder involucrar. Como nos dice aquí, se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas son provechosas, o sea, todo, absolutamente todo. El maestro de Dios en este punto todavía está seleccionando qué cosa le da valor y qué no. Y también queda muy bien el ejemplo aquí. El maestro de Dios, vamos a ponerlo así, tiene dos invitaciones el día de hoy. Tiene invitación para ir a un grupo de amigos, de compañeros que solamente hablan de curso de milagros, o tiene la invitación de ver a sus compañeros de el instituto, de la escuela primaria, de la secundaria, de hace muchos años. Tiene dos invitaciones. ¿Cuál va a tomar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro de Dios? Porque le puede decir al grupo de amigos del pasado, no puedo ir porque tengo que ir a mi grupo de curso de milagros. O al revés, al curso de milagros no puedo ir porque voy a ir con mis amigos del pasado. Y no sabe qué hacer. Y este tipo de cosas, pues son casos que están sucediendo. Son preguntas que se están haciendo constantemente. ¿Qué debo hacer? Bueno, no tendrás ningún problema de no ser porque valoras las dos. Y lo que significan las dos también. ¿Qué significa para ti, maestro de Dios, ir al grupo de milagros o ir con tus amigos del pasado? ¿Qué significa? Los pone a competir. Los pone a competir. Por eso es que el maestro de Dios no haría un plan. Probablemente una de las salidas a este embrollo aparente es que el maestro de Dios no haya hecho ningún plan fijo y cerrado de que todos los miércoles tiene que ir a su clase o con sus compañeros de curso de milagros y dejar cada día abierto para cualquier nueva situación. Y podría ser que después de muchos años estos amigos están buscando al maestro de Dios y lo están viendo pues obviamente como un amigo de la infancia y quieren tener una relación con él para saber qué es lo que ha hecho. Tal vez si el maestro de Dios no valorara las costumbres, pues él se sentiría completamente libre de en ese momento no asistir a su grupo de curso de milagros e ir directamente con los amigos que le están llamando, porque es una experiencia nueva, dado que quizá tenga mucho tiempo que no los ve. ¿Sí? Entonces, este tema también tiene que ver con la fidelidad. ¿A qué le es fiel el maestro de Dios? ¿A sus rutinas? ¿O le es fiel al milagro? Y el milagro no tiene rutinas. Le es fiel al momento, le es fiel a lo que sucede en este instante. Esto te va a llevar a ti como maestro de Dios a que te des cuenta que el maestro va a tener una mentalidad abierta súper flexible. O sea, el maestro de Dios cambia de planes de un segundo a otro y no se molesta ni se ofende porque le cambian el plan. Jamás un maestro de Dios podría estar, ya que ha desarrollado bien la confianza, podría estar esperando. Si está atendiendo en psicoterapia a un paciente y el paciente le dice no puedo ir y el maestro dirá perfecto, muchas gracias por avisarme.
No se siente ni afectado, no lo va a regañar, no se va a sentir tampoco ofendido, ni tampoco que perdió. Sabrá que en algún momento él decidió que no era necesario, o el plan de la expiación decidió que no era necesaria esa reunión de esa manera. Pero lo que va a hacer el Maestro de Dios es preguntar, bueno, pues se me acaba de desocupar 1 o 2 horas, Espíritu Santo, ¿qué hago con este tiempo? Pero no se va a poner a ofenderse, ni a atacar a su hermano, ni a regañarlo, ni a amenazarlo con que es la última vez que te permito que hagas estos cambios, porque pues todo eso es perder el tiempo. El Maestro de Dios en principio está aprendiendo a llevar su tiempo de mejor manera. La tercera fase dice así: la tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente llamado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería tal exigencia. Esto solo lo puede aprender a medida que, de hecho, renuncia a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia aprende que, donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. En esta tercera fase, el Maestro de Dios empieza a darse cuenta que necesita aplicar la renuncia, o al menos la ilusión de renuncia. El punto aquí es de que ahora está en el camino de examinación de sus deseos. ¿Qué desea el Maestro de Dios? ¿Qué desea? Si el Maestro de Dios renuncia a lo que desea, inmediatamente entra en un conflicto. O sea, tiene la intención de renunciar, pero siente que no puede porque lo desea. Sí, ejemplos, por ejemplo, un Maestro de Dios dice: tengo que renunciar al sexo, ya no quiero tener sexo, pero como lo desea, está en un conflicto. Nunca se le pidió que renunciara al sexo, pero él siente que sí, porque empieza a considerar que la sexualidad no es valiosa dentro de su camino espiritual. Siente que le está estorbando, siente que su necesidad de sexualidad es tan grande que no puede establecer una relación santa, sino que más bien está en todo momento en una relación especial porque siente que la sexualidad se hace una obligación. Entonces, pues el Maestro de Dios piensa que tiene que renunciar a la sexualidad, pero nunca se da cuenta que la desea la sexualidad todavía. Entonces lo único que va a hacer es dañarse. Se daña, porque tú no puedes renunciar a lo que deseas. Tú puedes renunciar a lo que ya no deseas. El Maestro de Dios nunca se hace la pregunta de qué ya no deseo para renunciar, sino más bien qué deseo para renunciar, y ese es el conflicto. Tiene primeramente, si desea renunciar a la sexualidad, tendría que verla de otra manera. No se le obliga, pero podría hacerlo si él quisiera renunciar a ello. Tendría que ver a la sexualidad en términos valiosos, qué tan valioso es para él. Si es muy valioso, no puede renunciar porque lo valora mucho. Valora la sexualidad y también valora la santidad como expresión interior y espiritual. Mientras que la sexualidad tiene un aspecto, un carácter más físico, más externo, la santidad es interna. Entonces está valorando las dos cosas, valora lo externo y valora lo interno. Pues ¿cómo va a poder renunciar si valora ambas? Por lo tanto, desea las dos. Desea por un lado la parte del mundo y desea por el otro lado la parte interior. Esta es la zozobra.
el periodo de selección le indicará que tiene valor o no. Antes de renunciar tiene que seleccionar. No puede renunciar porque sí, sin haber hecho una selección. Por eso estaba la segunda fase. Seleccionar no es algo que él hace por su cuenta, tiene que hacerlo con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame lo que tiene valor. ¿Qué tiene valor? El Espíritu Santo nunca le va a decir que renuncie a la sexualidad, jamás, nunca, no tendría por qué hacerlo. El único que se está presionando es él mismo, el maestro, porque no se ha dado cuenta que lo valora. Ahora, si valora eso, ¿por qué tendría que renunciar? ¿Por qué? Y dirá, porque me estorba para mis relaciones. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es primeramente dejarlo de valorar. ¿Qué tan valioso es para ti? ¿Y qué tan valioso puede ser desde un punto de vista en el que pudieras irlo dejando de a poco, tal vez? Las relaciones especiales valoran muchísimo al cuerpo. La relación santa valora totalmente la santidad. Y no es lo mismo. No existe sexo con amor. Solo existe amor. No existe abrazo con amor. Solo existe amor. Todo lo que hacemos en el mundo es algo que valoramos, pero no que sea amoroso. Es algo valioso. Y valoramos muchas cosas que son más allá del amor. Valoramos el ataque, valoramos el conflicto, valoramos la depresión, valoramos la tristeza, valoramos la guerra. Entonces, si tú valoras el amor y valoras la guerra, hay una sensación de zozobra. Eso es uno de los puntos que el Maestro de Dios empieza a descubrir. Y entonces empieza a hacer una separación que viene desde el aspecto anterior, donde empieza con el Espíritu Santo a elegir sabiamente qué desea valorar. Es decir, el Maestro de Dios está en la condición de elegir o seleccionar qué cosa tiene valor. Al principio pensaba que no, pensaba que el sexo tenía valor, pero ahora puede elegir si tiene valor o no. Antes de que examine su deseo, primero tiene que examinar sus valores. Cuando decide que algo ya no valora, que ya no lo valora, el deseo se apaga. Todo deseo es una consecuencia de valorizaciones o valores sobre diferentes creencias. Otro ejemplo, el Maestro de Dios tal vez valoraba que era muy importante ganar dinero para poder ser alguien, y al mismo tiempo sabe que no necesita ser alguien a través del dinero, pero lo valora como un medio de autoridad también, como un medio de valía, y ahora tiene que ponerse en un conflicto. ¿Deberá de pedir dinero cada vez que haga sanación o no? Para un maestro de Dios avanzado eso no es problema. Pero para un maestro de Dios que valora al dinero, sí será un gran problema. Porque si no cobra, se siente mal. Y si cobra por la sanación, se siente mal. No sabe qué hacer. Un maestro de Dios avanzado no tendrá problema. Cobrará o no cobrará, pero eso no le va a quitar el sueño, porque ya no valora el dinero, valora la sanación. Y si alguien le dice al maestro de Dios, no te puedo pagar, el Maestro de Dios dirá, perfecto, pues no hay nada que pagar. Estamos en paz. Pero un maestro que está valorando todavía la parte económica, tanto como la santidad, le va a causar un gran conflicto. Desea todavía ser alguien a través de los medios económicos. Desea ser exitoso a través de lo que la sociedad ha marcado. O sea, tiene mucho que ver con el pasado y con las creencias que hemos tenido.
Entonces, en este periodo, el maestro de Dios, para que pueda renunciar a algo, primeramente tiene que quitarle valor, porque si no, su deseo lo va a seguir hostigando todo el tiempo. Y pueden pasar, pero muchos años, muchísimos años diciendo el maestro de Dios que ya no desea algo, pero en secreto lo sigue deseando y lo desea tanto que se le da la percepción en la que lo que desea lo ve. ¿Sí? ¿Ejemplos? Bueno, los últimos para avanzar. El maestro de Dios dice que ya no valora el dinero y siempre que habla acerca de la sanación, alguien le pregunta y le dice, oye, pero entonces tú ¿por qué cobras? No deberías de cobrar. Todavía lo valora. El maestro de Dios dice que ya no valora. Vamos a poner otro ejemplo. Que ya no valora el conflicto. Ok, dice ya no es valioso el conflicto, renuncio al conflicto. Según él, pero todavía lo desea al grado que de pronto alguien llega a su vida y le dice, no te soporto, no te quiero ver, eres una mala persona, y el maestro de Dios se siente ofendido. Y es cuando el maestro de Dios dice, yo me alejo de ti porque tú eres el conflictivo. Pues si ya no creyeras ni valoraras el conflicto, ya no lo ves. Si lo estás viendo es porque lo valoras. El maestro de Dios básicamente en este tercer punto entiende lo siguiente, una regla sencilla. Veo lo que valoro. Así, veo lo que valoro. Ve mucho su relación. En su relación dice, bueno, ¿qué estoy viendo en mi relación? Pues estoy viendo peleas y conflictos. Por otro lado, yo como maestro de Dios estoy diciendo que ya no lo valoro, pues me estoy engañando. Claro que lo valoro porque lo veo y lo deseo. Entonces, valor, deseo y creencia están totalmente unidos. La renuncia no puede suceder sin haberle quitado valor a las creencias. Es imposible que pueda renunciar al conflicto sin antes haberle quitado valor. Y bueno, el maestro de Dios ya sabe cómo quitarle valor a las cosas. Esto no significa nada. Así, simple. A partir de hoy, el dinero no significa nada. A partir de hoy, el conflicto no significa nada. A partir de hoy, la infidelidad no significa nada. A partir de este momento, el sexo no significa nada. Pero no lo dice de dientes para afuera, lo dice con plena conciencia y responsabilidad. Si después de haber hecho esta liberación de valor todavía se le muestra, es pues porque todavía hay valor. Pues entonces lo que hace el maestro de Dios es no desesperarse y volverle a quitar valor hasta que deja en ceros cualquier tipo de creencia. Pero nunca se le obliga a nada. El maestro de Dios no se le obliga a que haga cambios. Él los está haciendo a medida que es como un niño pequeño que va caminando de a poco. A veces se cae el niño, pero tiene a un maestro que lo levanta y que sigue caminando. Pero nadie le está haciendo nada al maestro de Dios, nadie le está obligando a que deba dejar atrás lo que no quiere dejar. De hecho, muchos maestros de Dios, pues a veces muy tarde se dan cuenta que no tenía sentido negar sus deseos, solo tenía sentido quitarle valor a lo que ya no le sirve. Es que es tan diferente porque el negar deseos es un aspecto budista. El curso de milagros no niega deseos. El curso de milagros quita valoración a las creencias. Por eso en este sentido no es como el budismo. En este sentido es un aspecto más de trabajo mental, más de reflexión. Liz Jiménez dice, quitar el valor es no identificarse. Quitar el valor es, sí, exactamente, no identificarse y no usar. O sea, tú le darías valor, por ejemplo, vamos a pensar. Tú le darías valor. ¿A qué será? Ya sé, a un granito de arena. Si yo te digo, Liz Jiménez, este granito de arena es valioso, quiero que lo valores tú como yo lo valoro, pues tú me vas a decir, oye, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿Qué tan valioso puede ser un granito de arena?
Si tú dices, este granito de arena pues no tiene valor, no me identifico con él, no lo uso. Es lo mismo. Quitarle valor, por ejemplo, al sexo es no usarlo, pero no lo usas de manera represiva, sino simplemente de manera muy natural. Ha habido muchos estudiantes que dicen, oye, pues ¿sabes qué? Es que a través de mi camino como maestro de Dios se me han ido las ganas sexuales, se me fueron. ¿Estoy bien o estoy mal? No, simplemente ya no le das valor al sexo y ya, se acabó, no pasa nada. Es algo que sucede cuando quitas valor. Hay estudiantes que han dicho, ¿sabes qué? A mí se me quitaron las ganas de comer carne. ¿Está bien o está mal? No, simplemente le quitaste valor a lo que considerabas una alimentación carnívora. Perfecto, le quitaste valor, es parte del plan, es parte de lo que tienes que hacer. Alguien dirá lo contrario, alguien dirá, oye, se me quitó las ganas de tomar alcohol. Entre más practico el perdón, pues ya no me dan ganas de tomar alcohol, no sé por qué. Bueno, pues porque le estás quitando valor a lo que significaba el alcohol, que podría haber sido una manera de relacionarte con los demás. Pero ahora ya no te relacionas desde el alcohol, te relacionas desde la santidad, y por lo tanto el alcohol deja de tener significado y puedes renunciar a él. O sea, si a ti ya no te dan ganas de tomar alcohol, renuncia a él porque ya no lo deseas. ¿Cómo te das cuenta de cuáles son los aspectos a los que puedes renunciar? Pues son aquellos que ya no te llaman la atención, que ya no te dan ganas, como antes. Esos son los candidatos a la renuncia. Pero si tú quieres renunciar a lo que todavía deseas, por ejemplo, si yo deseo el café, pues yo no estoy dispuesto a renunciar. Así llegue el Dalai Lama y me diga, tienes que renunciar al café, yo le diré muchas gracias, pero yo lo voy a tomar porque no me voy a engañar. Todavía lo deseo. Quizá algún día diga, bueno, pues, ¿qué significa el café? ¿Por qué lo estoy defendiendo? ¿Por qué lo protejo? ¿Por qué lo valoro? ¿Realmente es tan valioso como yo lo veo? Tal vez no. ¿Qué gano con esto? O sea, tendré que hacer toda una examinación. ¿Sí? Ahora también le puedo preguntar al Espíritu Santo, ¿es necesario que en este momento examine el café? Y tal vez él me diga, bueno, pues es que ahorita tienes otras lecciones, Mos. No por examinar el café desatiendas tu relación. En tu relación especial es donde tienes que deshacer un montón de cosas. Vamos entonces al párrafo 6, que nos dice así. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es en este periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido. El potencial de su aprendizaje es literalmente asombroso y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y conserva lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree. Mas, cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. Y a partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. Después de que el Maestro de Dios ha logrado entonces la renuncia y se ha deshecho de aquello que no desea, que ya no tiene sentido, que ya no valora, llega un periodo de asentamiento. O sea, todo eso que marcó muchísimos cambios, mucha intensidad a veces también en la práctica, pues ahora le llega al maestro un momento de descanso, puede asentar todo lo que aprendió. Empieza a valorar su aprendizaje. Cuando antes valoraba el café, ahora está valorando el aprendizaje que le ha llevado hasta este punto y se empieza a sentir relajado, tranquilo. Es un momento de respiro, esto es parte del plan. Los compañeros poderosos, Tomás, son todas las relaciones que representarán santidad, compañeros de camino, más maestros de Dios. Hasta este punto, todavía el periodo de asentamiento, el Maestro de Dios estaba haciendo una limpieza interior. Aquí, en el periodo de asentamiento, al descansar, ya le está dando la
apertura para que lleguen otros maestros de Dios con él y caminen con él y lo apoyen y le compartan ideas. Al principio, en los primeros pasos, el maestro de Dios parecía que estaba emprendiendo solo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus relaciones no significaban para él más que una manera de ver su avance, de ver su aprendizaje reflejado. Pero acá es donde se empiezan a presentar maestros también que vendrán de diferentes lugares, con diferentes características superficiales, pero todos con esa experiencia que los ha unido. Aquí es donde se dan pues unos momentos muy interesantes, ¿no? Porque pues ves que estos maestros también han pasado muy por las mismas que tú pasaste. También han tenido relaciones difíciles, que también han sido practicantes del perdón, que también han vivido. Es cuando tú dices, oye, tú y yo tenemos muchas experiencias similares, seguramente nos conocimos. Pues sí, claro, porque todo esto no es algo nuevo, es algo que ya se está repitiendo, pero de mejor manera. Estamos dando una vuelta más al tiempo, pero ahora en la versión de Maestros de Dios, donde vamos a volver a encontrarnos con aquellos que ya en otras etapas del tiempo y espacio vimos. Estamos una vez más. Por eso hay que aprovechar el tiempo, porque si no, todo esto se vuelve a malgastar. Así que el potencial de aprendizaje es asombroso. Aquí el Maestro de Dios ha hecho tanta limpieza y ha hecho que su mente esté libre para seguir aprendiendo más. Todavía no ha concluido. Sigue todavía, o sea, el camino todavía es larguísimo, larguísimo. Esto no ha terminado. Esto solamente es un momento de asentamiento donde el maestro descansa, se toma un respiro, sonríe y dice: todo lo que he aprendido es para seguir adelante. Y ahí es donde se encuentran estos poderosos compañeros de camino. Están ahí. Pueden llegar en formato de pareja, en formato de hijos, en formato de amigos, en formato de vecinos, en formato de aparentes desconocidos, pero los vas a reconocer. Es imposible no reconocerlos. Es más, ellos te van a decir: yo soy uno de tus compañeros de camino. Y tú los vas a reconocer, pero inmediatamente. Cuando ya estás listo, ya descansaste, ya integraste, pues hay que levantarnos y seguir adelante. Y vamos a la penúltima fase, que es así. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que realmente ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor, pero sí lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiera discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar a un lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección están tan fuertemente reforzados, cuán difícil sería darlos. Entonces vemos aquí, ya después de este avance, ya que tenemos el apoyo de los compañeros de camino, pues ahora viene otro periodo de inestabilidad. Vuelve otra vez la inestabilidad. Porque ahora básicamente el Maestro de Dios se enfrenta a lo que tiene valor verdadero, es decir, la verdad, y a reconocer que todo lo demás son ilusiones. Antes no, antes el Maestro de Dios las ilusiones las consideraba verdad y elegía entre dos ilusiones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tengo que darle terapia a mi hijo o tengo que darle terapia a mi vecino? Ese era el conflicto que tenía antes el Maestro de Dios.
¿Tengo que ayudar a mi perrito o tengo que escuchar un curso de milagros? Esas dos cosas son ilusiones, pero el maestro pensaba que eran dos cosas a elegir. En esta fase, el maestro de Dios ya no elige entre dos ilusiones, sino entre las ilusiones y la verdad. O sea, ya elige en otro nivel, está aprendiendo. Entonces, ante la pregunta, ¿tengo que darle terapia a mi hijo o tengo que darle terapia al vecino? La respuesta sería, es exactamente lo mismo. No hay necesidad de tomar decisiones. Es lo mismo. Al que elijas es igual. El maestro de Dios antes no, decía, no, es que no es lo mismo mi hijo que mi vecino. Pero en esta fase, el maestro de Dios se da cuenta que sí, que su hijo es igual al vecino. Porque todas las ilusiones ya es la misma ilusión. Y esta es la inestabilidad, porque vuelve otra vez este choque de sacrificio. Entonces tengo que sacrificar a mi hijo y le tengo que dar terapia al vecino. Viene todavía este sacrificio, ahí es donde surge todavía la creencia del sacrificio. Entonces el maestro de Dios dijo, sí, es que yo estaba dispuesto a servir en el plan de la expiación, pero quisiera servir primero a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi mamá, a mi abuelita. Y el plan le dice, pero ¿por qué tienes que servirlos a ellos? Ve a servir a los que yo te diga. Y esa es una decisión difícil para el maestro, porque el maestro sigue con el especialismo de que primero los suyos y después los demás. Y ahora aquí el maestro tiene que entender que no es lo que él decida como el plan de la expiación, sino el plan de la expiación ya está decidido y que él tiene que aceptar la decisión sin sacrificio. Sin sacrificio. Porque si él piensa que se está sacrificando, pues volvió otra vez a sentir este dolor y este sufrimiento. O sea, realmente cada fase puede acarrear sufrimiento si el maestro de Dios no está dispuesto a soltarlo, a soltar sus ideas. Por eso sufrimos en todo caminar, porque nos resistimos a la confianza. Pero cuando aprende el maestro de Dios a confiar y a soltar, deja de sufrir y avanza al siguiente nivel. ¿Sí? En este nivel, él avanzará en el momento que se da cuenta que tiene que dejar a un lado todo juicio. Para que él avance al siguiente, debe de dejar de juzgar. No tiene que juzgar si es mejor darle terapia a su hijo o al vecino. Simplemente no juzgo y donde se me indique ahí estaré. Si los pasos están ya determinados, están entonces reforzados para llegar a este punto. Muy importante. Por eso es interesante que hagamos este punto, este paso como consecuencia de los demás. Para así llegar a la última fase, que es precisamente el alcance de un curso de milagros. Dice así: finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras, ahora son ganancias substanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz. Pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Este sería el final de estas fases que desarrollaron la confianza, los logros, los tesoros, los trofeos que traemos por una práctica.
se consolida el aprendizaje, se da la congruencia. Aquí se da la congruencia total entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. No estás en una guerra interior, no estás con conflicto, eres maestro de Dios que está reflejando la paz divina, que gozas de absoluta paz. Ya ni te preocupa saber cuándo vas a despertar en Dios. Esa pregunta quedó atrás. No tienes prisa por despertar. Solo estás viviendo la paz y en la paz de Dios no hay prisa. Confías, estás alegre, estás siendo honesto contigo. Si en algún momento necesitaras algo de emergencia, tienes tus recursos. Si sientes que hay un deseo que todavía te esté afectando, tienes tus recursos, practicas el perdón, practicas la expiación y listo, vuelves a tu estado de paz. Estos pasos que vienen dentro del punto del desarrollo de la confianza hablan del caminar que el maestro de Dios va a tener a lo largo de su compromiso con la expiación. Son más o menos 6 o 7 pasos, o 7 fases, mejor dichas, que te pueden ayudar como referencia, ¿sí? Básicamente es una generalización. Es lo que muchos descubrimos que sí pasa, ¿no? En algo particular. Bueno, yo te puedo compartir eso, que a medida que en estos años iba practicando el curso de milagros, volví a leer el desarrollo de la confianza una y otra vez, y eso me llevaba a darme cuenta más o menos por dónde iba. Es difícil a veces ponerse un punto fijo y decir, bueno, yo voy en el segundo punto, en el tercero, en el cuarto, pero sí me da una visión generalizada de a dónde puedo llegar y más o menos por dónde ando. Utilízalo solo como referencia y sobre todo para tomar impulso al siguiente paso, a que sepas salir de él con tus recursos que se te dan con el curso de milagros. A través de todos estos puntos, el maestro de Dios pues sigue haciendo su función. Todo esto también se desarrolla en una relación santa. O sea, esto tú no lo puedes encontrar yéndote a meditar, no aquí en el curso de milagros. Esto de lo que acabamos de hablar hoy lo tienes que encontrar en una relación que del especialismo se lleva a la santidad. Entre más practiques la relación santa en tu relación, más puedes cruzar por estas fases. La relación santa entonces será la fase del estado celestial. Cuando tú digas, esta relación representa el estado celestial, estamos hablando de ti como un maestro avanzado. Estas 6 fases también las vas a ver en tu relación. La fase de la relación donde hay deshacimiento, la fase de la relación donde hay selección, la fase de la relación donde hay renuncia, la fase de la relación donde hay asentamiento, hay momentos de tranquilidad, la fase de la relación donde hay inestabilidad y donde la otra persona podría ser tu compañero poderoso, en fin. Todo esto de lo que hemos hablado lo puedes aterrizar en tu relación. Todo está ahí en tu relación. O sea, un maestro de Dios no tiene que hacer un viaje por el mundo. A veces creo que caemos en el estereotipo de pensar que los maestros de Dios son viajeros. No. Un maestro de Dios vive estas fases en su relación. Creo que por ahí debí de haber empezado. Ni modo. Se me olvidó. Salió la parte ególatra de mí pensando que el maestro de Dios tiene que ser alguien que está del tingo al tango. No. Esto, y quiero corregir, esto es para desarrollarse en tu relación. En esa relación que tanto odias, es allí donde esto va a germinar después de las semillas de tu práctica. Es ahí. Y también lo hablo desde esa experiencia, porque todo esto lo he vivido yo en la relación.
De no ser por la relación, no podría haber caminado por estas fases. Todo se lo debo a la relación santa. El hecho de poder hablar o compartir un curso de milagros se lo debo a la relación santa. No se lo debo al libro en sí, se lo debo a la relación santa. Si tú quieres aprender un curso de milagros, tienes que llevarlo a tu relación. Si quieres comprender, entender, darte cuenta de lo que es la práctica del milagro, tienes que llevarlo a tu relación. Por mucho que estés escuchando podcasts y videos, no va a ser lo mismo a que lo pongas en práctica en tu relación. ¿Sí? Todas estas fases las he ido entendiendo cada vez que yo las pongo en operación en mi relación. Siempre es ahí. Vamos a terminar revisando las preguntas y las dudas que me están enviando. Gracias a todos, ya no pude leerlas porque quería avanzar en el tema. Dice por aquí, Emma Leticia: no tengo palabra para explicar mi experiencia con el curso, pero me gustó y sigo con mi función. Gracias, dice también Emma Leticia en Twitter: sí, se lo debo a mi hermano. Gracias. Deseo el estado celestial, dice Tomás Carreño. Como siempre, una clase tan fabulosa. Gracias a ti, querido Tomás. Liz Jiménez: me llegó una pregunta. Déjenme ver, una pregunta donde me piden que no diga el nombre. Dice así: si yo percibo que para mi pareja es más importante el sexo que para mí, ¿es solo mi percepción ya que no hay nada fuera de mí? Sí, es así. También, antes de avanzar con tu pregunta, mira, también el maestro de Dios en su relación de pronto pudiera suceder que él como maestro ya no siente el deseo sexual, ya no lo siente, pero resulta que su pareja sí. Pues entonces, lo que tiene que entender el maestro es que como las mentes están conectadas, son la misma mente, la mente todavía desea sexualidad, ¿sí? Todavía. O sea, tal vez el maestro como una identidad separada dijera, no, pues yo ya no lo deseo, pero mi pareja sí. Lo primero que tiene que entender el maestro es que la mente de los dos, la misma mente, todavía lo desea porque todavía lo manifiesta. Todavía está allí. Entonces, renunciar no. Y aquí es donde entraremos en un tema que Ileana dijo, algo del sexo con amor. No tendrías sexo con amor, sino más bien amarías y mostrarías ese amor con la pareja, que puede ser a través de la sexualidad. Podría ser. Podrías hacerlo desde el amor. Tanto como servir un café desde el amor, tanto como tomarle la mano a alguien desde el amor, ¿sí? No por tomar la mano en sí, sino porque es una manera de acompañar en algo que sabes que simplemente es físico, pero que internamente está conectando las mentes. Lo que hace el maestro de Dios, y también lo digo por experiencia, es decir, este deseo lo sigue manteniendo la mente, y hasta cierto punto, ¿qué tan valioso es? ¿Es algo que sea un obstáculo o no? Tal vez no. Pues si no es un obstáculo, pues simplemente vemos esta experiencia sexual como parte de una integración en la relación. Ahora, si se convierte, sí, en un aspecto de conflicto, pues entonces ahí, Espíritu Santo, te entregamos esta creencia en la sexualidad. Dinos cómo unirnos, pero sería una oración donde ambos se puedan unir. Luego dice por aquí, en este mensaje: ahora mi relación está en una etapa de mucho amor y comprensión, llevamos 30 años de casados, y el sexo siempre ha sido una parte importante de nuestra relación. Bueno, ojo ahí, esa idea de que el sexo ha sido siempre parte importante es una de las creencias que el maestro de Dios sigue valorando. Mientras eso se valore, va a haber una manifestación. Eso que acabas de decir es una valoración. Siempre ha sido importante. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante ahora es la santidad. Perfecto. Pero si también es el sexo importante, pues entonces hay dos opciones.
O no luchas contra eso y dices las dos cosas son igualmente de importantes y dejo atrás el conflicto, o selecciono cuál de las dos es la que quiero mantener en la relación. O mantengo las dos sin conflicto, o escojo una con la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el hecho de que tú hayas escrito de que el sexo siempre ha sido una parte importante en nuestra relación, es que tú como maestro de Dios lo estás entonces valorando. Muy importante, y entonces no puedes renunciar así porque sí. Si es que quisieras renunciar, pues no podrías. Luego dice por aquí, y la vez pasada escuché la clase que compartiste del tema sexo en Urtext, que dice que el sexo te aprisiona más y eso hizo que le diera menos valor. Me desmotivé mucho, pero como mi esposo no practica el curso, no puedo hablar de este tema con él y me sentí culpable por no compartir con él como antes la ilusión del sexo. ¿Será que tengo mucho apego a él? No, creo que con lo que comentamos ya quedó claro, ¿no? Entonces, escríbeme para que si hay duda pues lo podamos revisar, pero creo que con lo que acabamos de comentar, te digo, si es valioso para ti, porque lo es, solo sé honesto contigo. Lo es valioso. Nadie te está obligando a que renuncies. Diga lo que diga el Urtext, diga lo que diga, como lo comenté hace un momento, si llega el Dalai Lama y te dice, oye, el sexo es incorrecto o no, tú tienes también la capacidad para poder definir desde la honestidad si eso lo deseas o no. Porque si no, lo único que se fomenta es la culpabilidad y la represión. O sea, ¿a qué te llevó escuchar lo que dije en Urtext? ¿A sentirte culpable? ¿Para eso sirvió esa clase de Urtext? ¿Para que te culpabilices? ¿Para eso sirvió? ¿Qué no debería de servir para liberarte de la culpa? Si no sirvió para que te libres de la culpa, elige otra herramienta, elige otro camino, elige otra manera de pensar, elige otra cosa, ¿sí? Pero el maestro de Dios tiene que ser honesto en lo que valora. Porque vamos de nuevo al punto, aquí no se prohíbe el sexo, no se prohíbe. Uno mismo se lo prohíbe. Uno mismo se prohíbe todo. Dios no te prohíbe nada, el Espíritu Santo menos. Faltaría más que yo llegara y te lo prohibiera. O sea, estaría loco. Bueno, más de lo que estoy. Estaría perdido. Si tú quieres tener sexualidad, adelante. Si no la quieres tener, adelante. Pero un maestro de Dios, lo que va a hacer nada más es darse cuenta si es valioso o no, si lo desea o no, y tomar pues una decisión. Ya. Yo ponía el ejemplo del café, pero pues, pongo el ejemplo del sexo también. ¿Sí? Lo deseo, me gusta. Y así llegue el mismo Maestro Jesús a decirme, oye, no tienes que tener sexo, yo le diría, maestro, pues muchas gracias por el consejo, pero todavía lo deseo y no te voy a mentir. No va a haber un castigo. El Maestro Jesús me ha dicho, bueno, pues si lo deseas, sigue siendo importante para ti, nada más no estés en conflicto con ello. Eso es todo. No estés en conflicto con eso. Ya. No pasa nada. Si ya no lo deseo, ¿qué hago, maestro? Bueno, pues si ya no lo deseas, quítale valor. Pero nunca sientas culpabilidad por ello. La culpabilidad es algo que se tiene que eliminar. ¿Sí? Si mantienes la sexualidad o no, es secundario. Lo importante es la culpabilidad, que te deshagas de ella. Y una nota, Urtext no es para principiantes. Urtext no es para principiantes. Si te causó ruido Urtext y todavía no has terminado de estudiar un curso de milagros,
Entonces cierra Urtext. No es para principiantes. No es para cuando estamos apenas entendiendo lo que significa el perdón, lo que significa la relación santa. No es para eso. Dado que el tema de, entre otras cosas, como la sexualidad, es tan intenso desde nuestra experiencia, es súper valorado. Pero no se nos está pidiendo ningún voto de castidad. A ningún maestro de Dios se le pide realmente nada. Solo se nos indica hasta dónde podemos llegar en compañía del Espíritu Santo, pero jamás solos. Entonces, mi recomendación, con mucho respeto y amor, y obviamente tú puedes hacer lo que gustes, es que Urtext solamente lo estudies después de mucha integración y práctica de un curso de milagros, porque es demasiado intenso y tu ego podría tomarlo inmediatamente como aspectos de culpabilidad, ¿sí? Mejor enfócate pues al tema de curso de milagros, que es un proceso muy amoroso, muy bello, que te va a llevar a esta experiencia. Y a mí me encanta Urtext, lo estudio, me gusta, pero pasaron muchos años antes de que pudiera yo aprovecharlo, ¿sí? Entonces, si te generó culpa, tampoco fue el Urtext por sí mismo, ¿no? Solamente que el Urtext remueve de una manera muy fuerte todo lo que has escondido o te has mentido. Te lo remueve y te lo saca, y a veces pues puede ser un proceso muy intenso. A lo mejor todavía no estás tan preparado, ¿sí? Por eso es muy importante. Entonces, bueno, esta es una sugerencia, ya cada quien lo puede revisar como lo diga el Espíritu Santo, pero mi recomendación es esa. Ahora, para ir finalizando, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Déjame ver. Luna nos dice por aquí: la relación santa es con todas y cada una de mis relaciones. Claro, pero con todas. Exactamente, con todas. Bueno, me parece que ya estamos terminando entonces. Ojalá que haya sido de apoyo esta clase. Ya sabes que al final, como maestro de Dios, tienes que ir directamente con el Espíritu Santo. Lo único que aquí quiero compartirte son pues reflexiones, ideas, puntos de vista. Yo no tengo la última palabra, la tiene Él, el Espíritu Santo. Él es el único maestro, yo solo estoy aquí compartiéndote también un caminar, dándote algunas de mis experiencias, de lo que he escuchado a lo largo de estos 11 años de práctica, a lo largo también de muchas sesiones, psicoterapia con varios compañeros, con maestros de Dios, y pues experiencias que me han llegado a un punto donde ahora me siento en este caminar acompañado, donde cuando yo pensaba que ya todo estaba perfecto, pues vino todavía esta vuelta de tuerca. Aprendí a no estar pensando que ya había llegado a un nivel celestial, que eso yo no lo puedo determinar, al menos no ahora. Lo que sí es que puedo determinar que el Espíritu Santo me acompaña, que me ayuda a tomar decisiones para el deshacimiento, para que la confianza se siga desarrollando. Confío totalmente en Él, aunque a veces se me olvida y vuelvo a dudar. Y si vuelvo a dudar, vuelvo otra vez con mis herramientas y recursos a seguir con la práctica. Así que ojalá que te haya sido de inspiración. Muchísimas gracias. Y pues vamos a cerrar de una vez el tema haciendo una pequeña oración, agradeciendo a todos los que nos acompañaron en todas las demás redes. Y para ello pues vamos a cerrar los ojos en este momento. Agradecemos al Espíritu Santo por recordarnos el desarrollo de esta confianza en la que como maestros de Dios estamos involucrados. Nos hemos reunido con toda la intención de que tu luz nos guíe de una forma amorosa, perfecta y bondadosa para el camino que se nos ha indicado en la expiación.
Ayúdanos a reconocer a nuestros compañeros poderosos de camino. Ayúdanos a quitarle valor a aquello que no lo tiene. Estamos listos para renunciar a todo aquello que ya no deseamos. Estamos listos para superar la idea del sacrificio. Estamos listos para deshacer de nuestras mentes la culpabilidad y que cada paso que demos sea conducido por ti. Acompáñanos en estos pasos, acompáñanos en nuestra relación. Ponemos bajo tus manos al tiempo, al espacio, los encuentros santos y todas las experiencias que están ahí como baluarte de la filiación. Que nunca nos olvidemos de que nos acompañas, para que entonces cada instante santo sea un instante de confianza en nuestro Creador. Descansamos en Dios. Gracias.